Muy buenos días a todos. Es muy grato saludarles desde PwC Guatemala. El día de hoy tenemos pues un tema bastante importante que queremos compartir con ustedes, compartir experiencias, no solo desde la óptica práctica, sino también desde la óptica de cuál ha sido nuestra experiencia con la administración tributaria y dentro del marco legal correspondiente. Para eso, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Roberto Saeta, soy socio de la práctica de impuestos legal y precios de transferencia en PwC Guatemala. Y el día de hoy me acompaña Carolina González, gerente de precios de transferencia en PwC Guatemala, y Rubén Cuyán, que es gerente senior en PwC Guatemala en precios de transferencia. Y nuevamente, pues dándole gracias a Dios por este día y que nos permite compartir con ustedes estos temas, pues que van evolucionando en el día a día, van evolucionando desde la óptica de la normativa regulatoria, pero también van evolucionando desde la óptica de la administración tributaria, cómo lo está enfocando. El día de hoy tenemos un tema bastante importante que es la fiscalización, remesas al exterior y precios de transferencia. Creo que hay una sinergia entre ambos temas. Entonces vamos a estar tocando temas no solo desde la óptica de precios de transferencia, sino también desde la óptica de los pagos y remesas al exterior, que es un poco compartirles, que es un poco con lo que nosotros revisamos, nos hemos enfrentado en el día a día sobre los clientes, algunas deficiencias que pueden ser objeto de ser subsanadas y también otras mejores prácticas que también hemos visto dentro de este tema que se enfoca sobre todo en precios de transferencia, los gastos deducibles y remesas al exterior. Para todo esto, sean bienvenidos nuevamente y damos inicio con el tema que nos atañe el día de hoy. Pues bien, como mencionábamos, realmente tenemos desde la óptica de Guatemala eh, eh, un cambio en la administración tributaria, como para los que ya pueden estar sabidos, acaba de existir una nueva elección del superintendente de administración tributaria, una nueva intendencia, pues viene saliendo de un periodo de 4 años donde la administración tributaria ha robustecido, ha invertido mucho en la preparación técnica de su personal, ha invertido mucho en la parte de el software que está invirtiendo toda la parte, la estructura de Big Data de la administración tributaria. Hemos sido testigos de su evolución positiva, se podría decir, donde la administración tributaria pues ya tiene mayor control, un control en línea, en vivo, de toda la información de los contribuyentes, ¿verdad? Sobre esta base, pues estamos a la expectativa como contribuyentes, como asesores, sobre cuál podría ser el enfoque, si hay un cambio de enfoque sobre esta nueva administración tributaria, o si va a mantener los lineamientos pues, que ya teníamos desde 5 años hacia atrás, en donde pues, ya había pues, criterios institucionales ya específicos, maduros, los enfoques de la administración tributaria bastante homogéneos, bastante enfocados en algunos aspectos, que es un poquito a donde vamos a tomar o orientar nuestra charla del día de hoy. Para estos efectos, pues creo yo que la administración tributaria siempre ha tomado desde ya hace más de 5 años, está tomando mucho el enfoque sobre si bien es un principio bastante básico, pues ha sido el pilar fundamental de la administración tributaria para efectos de revisar la consistencia y la esencia y la forma de los negocios jurídicos y la óptica tributaria que le da a los mismos. Con esto me refiero a que está revisando no solo satisfaciéndose, dándose por satisfecho las revisiones con la documentación de soporte, sino también
verificando, analizando que esa documentación de soporte, documentación contractual, documentación mercantil, documentación fiscal y contable, sean contestes con la realidad de las operaciones. Y para esto, distinto a lo que estábamos acostumbrados en años atrás, donde las revisiones eran eminentemente documentales, la administración tributaria ya en la última administración tributaria, me refiero al plazo que tenía la anterior superintendente de 5 años y que acaba de ser electo el nuevo superintendente. Cabe mencionar para los que no tienen conocimiento, el actual intendente ya fungió en la anterior administración como intendente de aduanas dentro de la administración tributaria. Entonces, no es una persona ajena per se a las políticas y a los lineamientos que traía el anterior superintendente. Entonces, esperaríamos que pues no exista un cambio abrupto, un cambio radical en cuanto a los enfoques de la administración tributaria. Pero en ese orden de ideas, pues han implementado muchas, que es algo relativamente nuevo y que creo que ya los contribuyentes se van acostumbrando, es la parte de las entrevistas, que no era algo típico o usual anteriormente. Las entrevistas y sobre todo las visitas físicas que está realizando la administración tributaria a las distintas empresas, a los distintos centros de trabajo, a los distintos centros de producción. Entonces, eso un poquito en el contexto de la administración tributaria, pero el día de hoy pues queríamos hacer un énfasis especial en cuanto a las remesas al exterior y los gastos deducibles. ¿Por qué quisimos enfocarnos en ese tema? Porque creo que es un tema en donde hemos visto muchos aspectos que se pueden mejorar en base a nuestra experiencia. Creo que inicio el tema con algo que no solo es parte de lo que la administración tributaria está revisando. Hemos visto distintos tipos de enfoques y creo que hay que tener mucho cuidado con la parte de préstamos. Los préstamos como tal, pues realmente la administración tributaria está revisando no solo la documentación de soporte, la aplicación de esos préstamos realmente a capital de trabajo, pero muchas veces tenemos nosotros los préstamos en cuanto a las sustancias. Se está sustentando, valga la redundancia, los préstamos en documentos que, si bien cumplen los requisitos de un préstamo, tenemos que analizar si esa es la verdadera naturaleza de los préstamos. ¿Por qué traemos este tema a colación? Porque hemos visto un sinnúmero de préstamos en distintas industrias, en distintos tipos de contribuyentes, en donde muchas veces son préstamos donde no existen amortizaciones a capital ya por varios años, no existe tampoco el pago de intereses como tal, y sobre esta base, pues si bien está soportado de una forma documental, pues definitivamente no es conteste con la naturaleza y cómo es el comportamiento contable de esa operación. En este orden de ideas, pues es importante que ante una falencia o una discrepancia de esta naturaleza, la administración tributaria sí puede argumentar que eso es un anticipo de dividendos como tal, o dependiendo de la documentación y el tratamiento que se le dé en cada caso específico, pues definitivamente podría caracterizar de distinta forma una operación cuyo tratamiento va a ser distinto, ¿verdad? En el caso de un anticipo de dividendos, que es el caso más típico que nosotros hemos visto, sobre todo tenemos que tener mucho cuidado cuando son préstamos a empresas relacionadas, sobre todo si esas empresas relacionadas son accionistas o al accionista persona individual. En virtud que la administración tributaria, ante un comportamiento atípico de los préstamos, y me refiero a un comportamiento típico en el pago de intereses, en la amortización a capital,
eh, pudiera considerar lo que es un anticipo de dividendos y por ende un 5% de retención que puede aplicar. Y acordémonos que dentro de las penalidades es el 100% del impuesto más los intereses resarcitorios, ¿verdad? Entonces esto no es un tema, esto es un tema que puede ir más allá, en donde el interés ya puede ser considerable en el plazo de 4 años que tienen, que es el plazo de prescripción fiscal. Muchas veces hemos visto préstamos que al final del día a accionistas, me refiero específicamente, que al final del día cuando Guatemala es el acreedor, existe una condonación de ese préstamo. Entonces, la condonación de ese préstamo podría traer una implicación típica contable como un gasto no deducible, pero si el fisco al revisar la documentación y el comportamiento, como les mencionaba anteriormente, podría argumentar que eso fueron dividendos anticipados y es en esencia, es una distribución de dividendo como tal. Acordémonos también que en Guatemala, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque es una regla un tanto muy profisco, que tiene la particularidad que los préstamos, es decir, en el caso donde Guatemala es el deudor, los intereses pagados al exterior, cuando estos son pagados a entidades relacionadas, que no son una entidad bancaria o una entidad financiera reconocida como tal en su país de origen, pues es un gasto no deducible. Eso independiente y como acto aparte de la retención que aplique, de la retención correspondiente que aplique, que es del 10%. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los préstamos. Muchas de las preguntas vienen en torno a las tasas. ¿Puedo pactar un préstamo con una parte relacionada a tasa cero? Que sigue siendo una pregunta recurrente, cada vez menos, pero sigue ocurriendo. Y la respuesta es que no hay una limitante cuando son préstamos de local a local. Acordémonos que estamos bajo un contexto que en Guatemala aún no, y digo aún no porque ya está en el radar del fisco de implementar reglas de precios y transferencias de local a local. Esto no se ha dado a la fecha. Por lo tanto, hoy por hoy, entre préstamos de entidades relacionadas de local a local, pues sí se puede pactar una tasa cero de interés. No obstante, eso va a ser o puede generar un mayor escrutinio de la autoridad tributaria, porque definitivamente nadie presta dinero sin recibir un retorno a cambio. Y como sociedades mercantiles, pues su génesis o su naturaleza es generar utilidad. Dentro de eso, pues por lo mismo, si existe un préstamo tasa cero, pero existe una amortización de capital, existe un plazo idóneo en base a la naturaleza y plazo y monto del préstamo, pues creo que no hay ninguna limitante desde la óptica jurídica. Sin embargo, si esos préstamos no tienen un comportamiento habitual, no hago hincapié en que no hay un retorno, un pago, una amortización de capital, no, en adición tenemos una tasa cero y luego se condona ese préstamo, pues podría dar a otras interpretaciones por parte de la administración tributaria. Y por último, en cuanto a los préstamos, tenemos que tener mucho énfasis, mucho cuidado, más que todo, en los periodos de retención de información. Si bien los periodos de retención de información, que en Guatemala no existe una ley per se que regule un entorno general de la retención de la información, pues nuestro Código de Comercio habla de 5 años como mínimo y por todo lo que dure la sociedad hasta su liquidación sobre la información que tenga efectos legales. Desde la práctica fiscal, la idea general ha sido 4 años, que son los años de prescripción. El mayor reto en los préstamos ha sido cuando existe una cadena de préstamos que van vinculados
y van vinculados con aplicación a capital de trabajo parcialmente y aplicación a reestructuración o refinanciamiento de sus préstamos y que por ende traen una secuencia lógica. El problema es de que esta secuencia lógica puede implicar varios periodos fiscales, con un préstamo que inició en 1995 y que luego se refinanció y así sucesivamente y se usaron para capital de trabajo y para refinanciamiento y se pierde el tracking de esos préstamos. Si a eso le añadimos que hay distintos contadores, en alguna época todavía no se digitalizaba la información. Entonces, si hay un efecto el día de hoy en el impuesto sobre la renta, es decir, la deducibilidad de los intereses, pues definitivamente va a existir un efecto fiscal en el periodo actual. Sin embargo, el fisco va a querer toda la información de soporte para relacionar todos esos préstamos y cerciorarse que eso sea para capital de trabajo y muchas veces el reto está en tener la documentación de soporte. Entonces eso es muy importante porque la SAT sí está haciendo esa relación. Muchos contribuyentes mencionan, pero me pueden pedir información que esté fuera de los periodos prescritos. ¿Es eso legal o no? Y la respuesta es sí, la administración tributaria puede pedir información con mayor razón si eso está teniendo un efecto en la determinación del impuesto sobre la renta en el año corriente. Acordémonos que la ley del impuesto sobre la renta establece tres condiciones, se podría decir, respecto a los gastos deducibles y que estos pueden ir relacionados ya sea a un gasto deducible o también con una remesa al exterior. Dentro de esto es primero que sea útil, necesario, indispensable o pertinente para la generación de renta agravada, es decir, que exista una correlación en ese gasto con nuestra operación habitual y con la generación de renta. Adicionalmente, si existe ese punto, pues también tenemos que observar que debe existir la documentación de soporte de ese gasto. Y por último, y no menos importante, la retención correspondiente. Y con esto hemos tenido pues algunas discusiones, algunas conversaciones con nuestros clientes sobre que la deducibilidad del gasto sí está vinculada a que debe primero existir la retención cuando aplique para que pueda ser deducible el gasto. Esto ya lo saben ustedes, pero realmente es un punto que nosotros observamos recurrentemente en la revisión, retenciones no practicadas, retenciones con retenciones que no corresponde la tasa que establece la ley, o muchas veces, y esto es a lo que, digamos, el punto que quería darle un poco de énfasis, es que la administración tributaria va a revisar documentalmente y va a revisar la naturaleza de la operación. Y si hay una diferencia en la interpretación, por ejemplo, puede existir diferencias documentales que me puede solicitar. Es decir, puede ser que yo retuve el 15% por honorarios, pero resulta que en base a la documentación, la realidad, la explicación, la entrevista, resulta que eso realmente en esencia es una regalía. La retención también es 15%, entonces podríamos decir no hay problema alguno porque pues no hay un detrimento fiscal. No obstante, los requerimientos documentales de un honorario, por ejemplo, al exterior, y de una regalía son distintos. El contrato regalía debe de existir, debe de incluirse la forma en que se calcula la regalía. Entonces, podríamos estar ante aspectos de forma que pudieran ser una limitante para la limitación del gasto. Y acordémonos que el hecho generador de la retención como tal es el pago per se.
es el pago o puesta a disposición por los medios bancarios o dependiendo del medio de pago para efectos de efectuar la retención. Si hemos tenido, ¿qué sucede si existe una retención inadecuada en donde se retuvo, por ejemplo, el 25% y nos damos cuenta que se retuvo un 15%? Muchos piensan pues en automático, bueno, entonces en mi siguiente retención de otra operación, pues hago esa compensación y pues no hay un detrimento fiscal porque matemáticamente pues no se dejó pagar un impuesto. Sin embargo, la administración tributaria podría no compartir esa idea, puesto que el procedimiento en el Código Tributario para un pago existen dos posibilidades, un pago en exceso y un pago indebido. En este caso, en el ejemplo que yo les mencionaba, es un pago en exceso, por lo cual existe un procedimiento para solicitar la devolución de ese pago en exceso, que sería eh, la vía adecuada para esa solicitud de pagos en exceso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la determinación correcta de las tasas y también en el pago en tiempo, ¿verdad? Ahorita, coincidentemente, acabo de ver 3 casos específicos en donde por distintos motivos, razones y circunstancias no se efectuó un pago de la retención adecuadamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que es distinto el tratamiento de el pago de un impuesto que es a cargo mío y cuando es un impuesto donde yo solo soy un agente, un mero y simple agente de retención. Cuando yo soy un agente de retención, si yo hago voluntariamente el pago, solo tengo, si yo lo hiciera un impuesto a cargo propio, y hago una enmienda y una declaración voluntaria, pues va a existir la reducción de la multa. Hasta en bueno, no aplica la multa per se, es solo el impuesto del interés, pero si es una retención a cargo y yo hago una enmienda o una declaración voluntaria, por ser únicamente yo un agente de retención, solo tengo la posibilidad de reducir esa multa en un 50%, cuál es un tratamiento distinto y es un impacto posiblemente económico significativo dependiendo de los montos de retención. Entonces es importante que esas retenciones estén pagadas en tiempo. Ya aterrizando un poquito sobre los temas de remesas al exterior, pues definitivamente hay que poner mucho énfasis cuando hay eh, una compensación de saldos. Es para efectos de la deducibilidad de nuestro gasto en Guatemala, es muy común que existan operaciones acreedores de que las figuras de acreedor y deudor sean recíprocas. Bajo ese contexto, pues nuestra ley siempre nos pide los medios de pago correspondientes y nos permite, en caso que exista esa reciprocidad de acreedor o deudor entre las partes, que pueda haber una compensación de saldos. Y cuando existe una compensación, pues lo que me requiere para efectos de la deducibilidad del gasto únicamente es una escritura pública en donde yo haga, pues, notar esta situación para que el medio de pago esté justificado y no deban no existe el medio cash de medio de pago. Pero hemos observado que si bien existe la posibilidad de una compensación y la ley así lo regula, hemos visto, para sorpresa nuestra, que el hecho de que se compensen saldos no significa que no aplique la retención correspondiente mutua. Y en el caso de Guatemala, sobre los pagos al exterior, no me exime de esa retención correspondiente. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en los hechos generadores y en la forma de documentarlo, porque la forma de documentación no exime de la retención correspondiente. Y para finalizar, pues, dentro de los gastos deducibles también es importante mencionar aquellas bonificaciones
se dan en distintas, en cada industria, cada operación es muy distinta en cuanto a la compensación. Tenemos un salario base, tenemos, para los que no son de Guatemala, tenemos una bonificación incentivo que está decretada por ley con un mínimo de 250 quetzales. Y dentro de ese mínimo, pues no está sujeto a un máximo. Por ende, cualquier bonificación que esté dentro de esa bonificación tiene la ventaja que no es sujeta por otras del Seguro Social. Y esto ha causado, si bien es un tema simple, ha causado mucha confusión. Número uno, porque muchas veces se manejan el salario base, se maneja la bonificación incentivo y se manejan otras bonificaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Si esas otras bonificaciones no están dentro del rubro, contablemente dentro del rubro de bonificación e incentivo, deben ser sujetas a pago del Seguro Social. Y eso ha causado pues, muchos errores, se podría decir, por desconocimiento o una interpretación inadecuada de la ley. Acordémonos que esta bonificación incentivo es precisamente una bonificación que debe estar basada exclusivamente en parámetros de eficiencia y productividad. Entonces, tiene que ser medible, calculable, para efectos de poder justificarlo. Hemos visto muchos casos en donde el salario base es prácticamente muy bajo versus, pues obviamente el puesto que se tiene, un gerente general, un CEO, es relativamente bajo y tenemos una bonificación incentivo desproporcionada al salario base. Esto no contraviene ninguna normativa, siempre y cuando esas bonificaciones estén dentro de un parámetro de medible de KPIs, de eficiencia y de productividad. Caso contrario, podemos tener problemas con el Seguro Social porque estaríamos dejando de pagar las cuotas del Seguro Social como tal. Y adicionalmente, para finalizar, las bonificaciones de otra naturaleza. Y hemos visto dos escenarios que les describo brevemente. Bonificaciones incentivo por eficiencia y productividad, en donde tenemos, al desplegar el rubro, tenemos gimnasio, tenemos gasolina, tenemos se podría decir, algunos rubros que no van vinculados a la medición de eficiencia y productividad. Y caso contrario, tenemos otros bonificaciones que están por fuera de la bonificación incentivo, que por ende pagan seguro social y que al contrario sí están basados en métricas de eficiencia y productividad, pero que las tienen fuera de la bonificación incentivo y por ende están pagando cuotas de seguro social. Entonces hemos visto ambos rubros. Y sobre eso, pues yo creo que ahorita vamos a ir ampliando un poco, porque estas remesas al exterior, como veníamos hablando al inicio, pues ya tienen, por lo general, hablamos de la retención, de la documentación de soporte, de la deducibilidad, de la retención adecuada y el porcentaje que establece la ley. Pero esto trae ingredientes adicionales cuando son con partes relacionadas del exterior. Y cuando son con partes relacionadas del exterior, como ustedes saben, tenemos normas de precio y transferencia, pues que la ley del impuesto sobre la renta me regula la normativa jurídica sobre la cual debo basarme para que esas transacciones cumplan con el mínimo del marco jurídico. Para eso, pues quiero realmente hablar un poquito para dejarles a ustedes un poco de la práctica, las tendencias que hemos visto y que esto es muy reciente, porque si bien tenemos normas de precios de transferencia desde 2013, hasta 2023 empezaron las auditorías un poco más profundas, los requerimientos de información un poco más extensos, y hoy por hoy ya hay propuestas de ajustes específicos. No hay mucha jurisprudencia ni mucho antecedente administrativo inclusive
pero sí hemos visto mucha actividad en torno a precios de transferencia y obviamente vinculado a precios de transferencia íntimamente está el impuesto sobre la renta. Entonces muchas veces como el fisco toma una orientación de ajuste enfocado a precios de transferencia o lo toma en torno al impuesto sobre la renta o muchas veces ambos. Entonces para esto el día de hoy vamos a discutir con Rubén y Carolina algunos aspectos prácticos de qué hemos estado viendo activamente. Esto no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de hasta el día de ayer que hemos visto en precios de transferencia y en este caso pues bueno, va a iniciar para comentarnos y darnos una perspectiva un poco de la práctica. Gracias, Roberto, muy amable. Sí, justamente, y muy interesante todo lo que vos comentabas. Yo creo que estamos en sintonía. En precio de transferencia hemos visto también la misma tendencia. Creo que parte un poquito también de la forma en que las auditorías se están enfocando, que ahora son como integrales, ¿verdad? Empiezan con impuestos sobre la renta, o empiezan con precio de transferencia, pero eso no quiere decir que terminen en precio de transferencia o terminen en impuestos sobre la renta. Pueden tomar diferentes caminos dependiendo de qué es lo que el auditor va a ir identificando en el curso de la auditoría. Entonces, justamente hemos encontrado que hay falencias en cuanto a la caracterización, y es que la normativa de precio de transferencia y en sí la técnica de precio de transferencia nos da ciertas herramientas conceptuales que también son útiles para analizar, por ejemplo, cuándo es aprovechable una deducibilidad de un gasto dependiendo de la caracterización que se le dio a ese gasto. Ya lo hablaba Roberto, puede ser que el fisco lo quiera interpretar como un tipo de gasto que a lo mejor tiene aparejado la obligación de hacer una retención mayor, por ejemplo, que si yo hubiera optado por alguna otra figura, ¿verdad? Entonces, y muchas veces se trata de hacer esa recaracterización. Recordemos que nuestro artículo 61 del decreto 10-2012 ya establece lo que debe entenderse por recaracterización, y no solo recaracterización de una compañía o de cómo se perciben las funciones, activos y riesgos de una compañía en el marco de precio de transferencia, sino también cómo se percibe la transacción como tal, ¿verdad? De hecho, hemos visto casos en donde la autoridad tributaria dice, por ejemplo, mire, eso no es un servicio, eso dicen por ahí coloquialmente, mire, si tiene patas de pato, pico de pato, alas de pato, es muy probable que sea un pato. Porque al final de cuentas dice la SAT, mira, tiene todas las características de otro negocio jurídico, que no es la que usted le está otorgando. Entonces, al parecer, esto debió de ser debió haber nacido como otra figura diferente. Entonces, lo hemos visto así y hemos visto planteos en donde la autoridad tributaria dice esto es otra cosa, a pesar incluso de que exista un contrato. Yo creo que con base en eso, también Carol nos platicará un poquito acerca de cómo se dota de sustancia o algunos casos, cómo hemos visto esa falencia en cuanto a la sustancia que tienen algunos negocios jurídicos o algunas figuras que hemos visto en la práctica. No sé si nos puedes comentar un poco. Sí, con mucho gusto. Yo creo que una de las principales acciones que ha tomado la administración tributaria en estos últimos años es precisamente revisar la sustancia que tienen las operaciones. Vemos que realmente uno de los esquemas que se practica en los grupos multinacionales es quizás fijar una operación que realmente pues tiene deficiencias a nivel funcional o que en forma jurídica pues no corresponde a la sustancia económica de la transacción, ¿verdad? Y yo creo importante tener esto en cuenta porque justamente uno de los principales pilares del plan de fiscalización BEPS es la sustancia económica de las transacciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener, es normal ver ciertas operaciones como centros de servicio, por ejemplo, en una reestructuración empresarial, cuando una empresa pasa de ser, por ejemplo, un manufacturero pleno con todas sus facultades y por cierto fin económico o por cierta estrategia, pues se redistribuyen estas funciones para que su nueva postura o su nuevo perfil pues sea el de un distribuidor, por ejemplo. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta que realmente, Roberto lo mencionaba, para las operaciones tenemos que documentarlas perfectamente.
No basta solo con tener un contrato, pero acá lo importante es que se tenga la forma documental, pero que pues también esté en línea con las transacciones. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de una revisión por parte de la Administración Tributaria, en nuestra experiencia realizan una serie de entrevistas, por ejemplo, revisan los esquemas operativos, que el personal que, por ejemplo, presta un servicio, pues esté calificado para esta función. Y en algunos casos, pues resulta que se documentó o en el estudio de precio de transferencia, pues la empresa en Guatemala registra un pago importante de un servicio y al final del día, pues este servicio de una manera tangible nos evidencia que realmente se recibió en Guatemala. Entonces acá pues puede existir la figura de algún gasto ficticio y la conclusión que puede o la postura que puede tomar SAT pues es el traslado de utilidades a un país de baja o nula tributación, ¿verdad? Y con esto en mente, Rubén, yo creo que uno de los aspectos importantes es considerar que la administración tributaria pues ha identificado ciertas falencias en la documentación de precios de transferencia, como por ejemplo las segmentaciones, los ajustes de precios que se realizan al final del periodo, pero quizás sin un adecuado sustento. En torno a esto, ¿cuáles pueden ser quizás las principales posturas o las más comunes que ha tomado SAT para iniciar con una auditoría? Sí, gracias, Carol. Vamos a partir de 3 puntos y son los que vamos a tocar porque hay varios, pero nos vamos a centrar en 3. Lo primero es que hemos visto un creciente interés de la Administración Tributaria en revisar cuando existe una segmentación del estado de resultados en caso de que haya sido necesario que por las distintas operaciones que tiene una compañía, ya sea que tenga una operación de distribución, otra operación de manufactura, que tenga servicios prestados o recibidos y alguna otra, pues los pagos de regalías, etcétera, se deba de segmentar, es decir, dividir el estado de resultados completo de la compañía para analizar cada una de esas operaciones en su vertical correspondiente. Tanto como si se hace esta práctica de segmentar el estado de resultados, como si no se hace, y a contrario censo se analiza todas estas operaciones de forma global, pueden haber riesgos. Es decir, hay que evaluar, porque no hay una receta mágica en donde uno puede decir, siempre se tiene que segmentar o siempre se tiene que hacer todo conjunto. Va a depender de la naturaleza de las operaciones, de la industria, de la compañía y de sus particularidades, si es necesario hacer una segmentación. Y una segmentación puede ser de diferente tipo. Puede ser, por ejemplo, que yo exporte a diferentes países y entonces necesite abrir el estado de resultados e identificar cuánto estoy generando yo en la exportación hacia cada uno de esos países, ya sea de producto que yo manufacturo en Guatemala o de producto que yo compro y revendo a esas distribuidoras en Centroamérica. Yo tengo que identificar si es posible hacer esa segmentación a través de algunos criterios de reparto de los costos y gastos también, porque en muchas ocasiones lo que hace el contribuyente, si no tiene una guía clara para hacer la segmentación, es que distribuye con base en un prorrateo los costos y gastos entre todas las diferentes verticales, cuando realmente lo que se recomienda es que si se puede hacer una distribución de forma directa con base en algún driver, que no sea forzosamente las ventas, en algún criterio que no sea forzosamente las exportaciones, pues se haga de esa manera más específica, más directa. Porque puede venir la SAT y decirte, mira, a mí no me gusta esta forma en que hiciste la segmentación, no me parece congruente, yo la voy a hacer de esta otra manera. Y si el contribuyente no tiene por ahí un defense file, no tiene ahí los argumentos necesarios para soportar por qué hizo o no hizo la distribución de los costos y gastos, esto puede detonar auditorías, puede detonar ajustes de precios de transferencia y hemos visto, como les dije, un creciente incremento en este tipo de ajustes en donde se evalúa la segmentación del estado de resultados. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Como digo, hay varios, pero íbamos a enfocar en 3. El primero es este. Luego, hablemos de la documentación deficiente o inexistente, especialmente en operaciones recurrentes sin respaldo adecuado.
Está, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya lo dijo Roberto también, si es un negocio jurídico que debe estar soportado a través de un contrato, lo primero que debemos de hacer es hacer un inventario de todos esos documentos de soporte que deben de amparar ese gasto o ese ingreso, y que no solo el contrato exista desde el año 1995, ya con eso es suficiente, porque muchas veces los negocios se van adaptando, van modificándose. Y si yo tengo un contrato de 1995 y pretendo todavía ir a aplicarlo en la vida práctica al día de hoy, me puedo topar con que muchas de esas cuestiones que en su momento eran tan vigentes, al día de hoy ya no son aplicables y tal vez ya no se adecúan a lo que realmente está sucediendo. Hasta puede ser que hay tasas que yo en su momento coloqué, que estaban a valores de mercado en ese contrato, pero ahora ya no. Y a veces no se deja también esa cláusula que permite que haya una renovación automática o una renovación a través de un simple cruce de correos. Y entonces eso ya dificulta más, porque quiere decir que ni siquiera se contemplaron ciertas situaciones que pudieron haber salvado en algún momento o ser una válvula de escape. Tenemos por último los ajustes de fin de año. Hemos visto recientemente que también existe bastante interés por parte de la autoridad tributaria de enfocarse cuando una compañía en Guatemala recibe una factura del extranjero antes de que termine el periodo fiscal, y con el objeto de ajustar la rentabilidad de la compañía guatemalteca. Sobre todo cuando se recibe esa factura del extranjero, porque por ejemplo Guatemala está teniendo una rentabilidad muy alta. Y entonces, de acuerdo con la caracterización de esa compañía, pues se llega a establecer, no, bueno, lo que pasa es que es una compañía de riesgo limitado, por lo tanto es una distribuidora simple y debería de estar ganando un 3%, pero no ganó 3%, ganó 5, ganó un 6%. Entonces, de acuerdo con la cadena de valor y con la teoría de precios de transferencia, esa compañía debería estar ganando 3. Entonces viene la matriz y le dice, te voy a emitir una factura para que tú me pagues esa diferencia entre lo que obtuviste, que fue 6%, y el 3 que tenías que tener, por ser una compañía de riesgo limitado. Pero eso, ¿qué es lo que va a suceder? Eso va a hacer que se erosione esa rentabilidad que en su oportunidad se había obtenido y que la compañía obtuvo de la vía legal, pues de la vía legal, realizando sus actividades comerciales. Entonces la SAT puede decir, mire, pero ¿a causa de qué se están llevando esa utilidad? Y claro que hay argumentos técnicos desde la perspectiva de las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde se puede sustentar que esto es técnico, que una compañía de riesgo limitado debería estar ganando menos, y una compañía que es el principal empresario, que está en el extranjero, que es la que tiene todos los intangibles, que es la que tiene los riesgos, que es la que tiene los activos, es la que debería de estarse quedando con la mayor rentabilidad. Sin embargo, lo tenemos que ver desde otra perspectiva, lo tenemos que ver desde una perspectiva holística, en donde la SAT podría no argumentar e irse por la parte de precio de transferencia, ya Roberto lo mencionaba, porque puede ser que empezaron por ahí, como un ajuste de precio de transferencia, pero terminan yéndose por la parte de la deducibilidad del gasto y te dicen, mira, esa factura que tú recibiste del extranjero no está debidamente soportada porque no está generando una rentabilidad en Guatemala, no está ayudando a generar renta grabada en Guatemala. Entonces eso puede irse por esa vía y entonces al final hacer un ajuste por el lado del gasto no deducible y en lugar de hacerlo por la vía de un ajuste de precios de transferencia. Y entonces ahora eso me lleva a preguntarle a Carolina, con todos estos hallazgos, vamos a ver, ¿en dónde crees tú que se encuentran los principales retos y ventanas de oportunidad que deben cuidar los contribuyentes en sus análisis de precios de transferencia? Sí, gracias, Rubén. Yo considero que una de las principales ventanas de oportunidad con lo que mencionaba es realizar muy bien las políticas de precio de transferencia, porque hoy día vemos que de primera mano uno de los principales documentos o soporte documental que solicita SAT es la política de precios. Entonces, en la política, ¿qué pasa? Aquí amarramos, como mencionaba, desde la sustancia, el tema de ajustes de precios de transferencia. Sí es importante identificar el por qué nace la necesidad de un ajuste de precios al final del día. Puede ser que la política realmente no esté actualizada
a las necesidades o a la realidad económica que se tiene en esta industria, en esta operación. Entonces, por ende, las empresas se ven en la obligación de voy a registrar un ajuste probablemente monetario o representativo al final del periodo. Y realmente hay que tener en cuenta de que a raíz de todo lo que se vivió en pandemia, las reglas del juego pues cambiaron totalmente. Vemos como temas digitales, inteligencia artificial, los centros de servicio, esto es una práctica común de hoy en día. Entonces, todo esto pues se puede hacer, por supuesto, o sea, no hay limitantes, pero acá la importancia es entre la documentación, la sustancia jurídica, la sustancia económica y la sustancia comercial. Yo creo que también otro aspecto y algo que hemos visto en la práctica, ya Roy mencionaba el tema de las segmentaciones. Es cierto, SAT se enfoca muchísimo en las segmentaciones, en los criterios que se utilizan. Pero también hoy día vemos que hay contribuyentes que todavía mantienen una postura de hacer un análisis global. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tengo operaciones de distribución con mis partes relacionadas del exterior. También presto un servicio intragrupo, un servicio gerencial. Pero de pronto, pues también tengo alguna operación de financiamiento. Entonces, una práctica que realmente, pues, no es muy bien vista por el fisco y tampoco pues tiene todos los elementos técnicos para proceder a una defensa son los análisis globales. Yo creo que sí es importante dentro de la documentación de precios de transferencia pues realmente evidenciar, demostrar de que cada operación de manera individual pues cumple con los principios de plena competencia y con todo lo que se establece en las directrices de precios emitidas por la OCDE, ¿verdad? Otro punto importante es la selección del método y esto pues vemos que todo está muy bien concatenado. Yo creo que uno de los primeros aspectos como asesores es, bueno, ya conozco la operación, tengo 3 operaciones en este caso que analizar con mis partes relacionadas. Veo que tengo la información disponible que me permite hacer un análisis independiente, como mencioné. Pues ahora seleccionemos el método. Como sabemos, en Guatemala existen 6 métodos dentro de nuestra normativa local. Ciertos métodos son tradicionales, se conocen como tradicionales y no tradicionales. Algunos evalúan las operaciones a nivel de rentabilidad, es decir, cuánto demostrar que este marco o el margen de ganancia que se queda en Guatemala pues está en línea a los parámetros de referencia de compañías comparables. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos métodos, principalmente el método del precio de reventa y el método del costo adicionado neto, que evalúan las rentabilidades a nivel bruto. Y justamente uno de los principales cuestionamientos de SAT, es decir, un análisis de precios de transferencia en donde me quedo únicamente analizando los ingresos y los costos operativos, pues se queda un poquito corto para demostrar la sustancia de la operación y que realmente pues estamos en cumplimiento. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista técnico, sí existen muchas diferencias, por ejemplo, contables, financieras, a nivel de la clasificación entre costos y gastos de la parte analizada, es decir, la empresa en Guatemala, versus esta clasificación de las compañías comparables que se están utilizando, porque ya sabemos que lamentablemente en nuestra región pues carecemos de información financiera pública y por ello pues tenemos la necesidad de ir a otros territorios a buscar comparables, lo cual está permitido. Pero pues acá es otro punto importante que creo que vamos a hablar más adelante de la importancia de los ajustes de capital, ajustes geográficos. Y pues la idea es fijarse muy bien y cuidar en aquellos casos en donde se seleccione un método a nivel de rentabilidad bruta, pues es porque realmente obedece a la transacción y no necesariamente sea una práctica utilizada porque en este caso pues mi resultado está dentro de rango. El primer paso o plan de acción que va a realizar SAT es, bueno, pues hagamos un análisis a nivel de rentabilidad operativa y pues acá el riesgo de que quizás el resultado no es favorable, ¿verdad?
Entonces, Rubén, pues acá me gustaría que también nos compartiera un poco acerca de qué otras mejores prácticas y estrategias podrían tomar los contribuyentes en torno a las políticas de precios de transferencia y también de los avances que hemos observado en otras jurisdicciones, por ejemplo, actualización jurídica que hemos tenido en Honduras, en Panamá. ¿Qué nos puede mencionar al respecto? Que pues sea un punto de referencia para la audiencia que nos acompaña. Y tal vez aquí, aprovechando el contexto previo que Rubén nos comente, creo que sí es bien importante, y ayer lo discutíamos con uno de nuestros clientes, que nuestra legislación definitivamente no está, la evolución que está tomando esto a nivel de la administración tributaria va mucho más rápido de lo que está evolucionando nuestra normativa. Y cabe mencionar que nuestra normativa de precios de transferencia es muy básica. Es una sección dentro de la ley del impuesto sobre la renta en donde nos da los parámetros típicos que se considera parte relacionada, la metodología. Existe por ahí un documento que en su momento emitió la Administración Tributaria para efectos de qué debería contener un estudio de precios de transferencia, pero eso a nivel de un documento unilateral, el cual no conforma un reglamento per se, ni es ley para el ámbito de aplicación general. Entonces, y al no ser parte de la OCDE, también representa un reto adicional al contribuyente en virtud que cuáles parámetros deben de adoptar en base a la legislación actual, y esa legislación actual me permite incorporar aspectos técnicos, como ya lo mencionaba Rubén, sobre la parte de los ajustes de fin de año o ajustes correlativos, y cómo nuestro file de defensa pudiera ser, qué validez va a tener ante la interpretación de la administración tributaria. Pues como sabemos, los fiscos pues tienden a ser un poco restrictivos, ¿verdad? Cuando les conviene pues son bastante restrictivos en que lo que la norma establece es algo específicamente fuera de esa norma, no se puede argumentar, no hay argumento en contrario, y cómo las normas técnicas, las guías de la OCDE pueden, si bien complementan, cómo va a ser interpretado eso por la administración tributaria. Gracias, Roberto. Yo creo que indudablemente nuestra audiencia y las personas que están a cargo de velar por la eficiencia de las compañías siempre buscan esa parte, ¿verdad? Ver cómo lograr mejores resultados, ver cómo adoptar estrategias que le permitan ser precisamente más eficientes. Sin embargo, ya lo hablamos acá, Carolina lo hablaba también, Roberto, acerca de la sustancia que deben tener las operaciones, acerca de la correcta caracterización de la transacción, correcta caracterización de la compañía y también la aplicación adecuada de las metodologías de precios de transferencia, porque no quiere decir que por el hecho de aplicar una metodología, cierta metodología, es infalible, a pesar de que el 95% de las transacciones entre partes relacionadas globalmente y de acuerdo con las estadísticas se analizan con el quinto método, que es el método del margen neto de la transacción. Eso no significa que por eso ese sea el único método y el método en todos los casos aplicable, infalible. No. Esto va a depender también de cómo está soportada la operación, de todos los argumentos que la administración de la compañía quiera soportar adecuadamente, lo tiene que tener en su defense file. Desde el momento en que identifica que hay una situación que pueda ser cuestionada, de una vez lo tenemos que incorporar y documentar adecuadamente. Por ejemplo, mucho se dio el tema de pandemia. Y en pandemia vimos fenómenos en donde a algunas compañías les favoreció bastante el hecho de atravesar esa situación económica y de salud global.
mientras que otras compañías sí les impactó de forma negativa. Entonces, lo traigo a colación como un ejemplo de una situación que se escapa de totalmente el control de la compañía y donde sí se puede evidenciar que si hubo una situación que impactó a la compañía, esta situación está soportada por noticias, está soportada por estadísticas, por estudios, por situaciones que se pueden hacer ver de una forma pública. Pero si hay situaciones que vamos a tratar de argumentar, donde a veces los clientes nos dicen, mire, me pasó algo extraordinario en este año, sí, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que en este año implementé un plan de publicidad agresivo y de marketing agresivo, entonces eso me hizo invertir y me quedé en números rojos a nivel de utilidad operativa. Pues, eso, por ejemplo, alguien podría decir, mire, pero eso es una estrategia empresarial, eso es diferente. Eso no es algo que se escapó de sus manos, porque pues, se escapó de sus manos, es algo que realmente usted no lo tenía previsto, pero esto hasta puede ser parte de un plan de penetración de alguna marca, etcétera. Entonces, eso también lo tenemos que tener en el radar. Ya Carol hablaba acerca de también la inclusión o exclusión de los ingresos y los otros egresos dentro del cálculo del indicador de rentabilidad. Y como decíamos, no es una receta de cocina, porque en algunos casos sí se va a poder incluir los otros ingresos cuando esos estén directamente relacionados con la operación, y en otros casos no, porque esos otros ingresos son de distinta naturaleza. Y hemos tenido ajustes por la parte de que dice la SAT, no, mire, esos ingresos, mire, tienen que estar tributando en otro régimen del impuesto sobre la renta porque no son ingresos que derivan de la utilidad operativa y la actividad comercial de la compañía, sino de una actividad diferente y que debió de haber pagado rentas de capital, por decir algo. Entonces, eso también es importante. Y por último, también hablaría, ya lo mencionaba Carol, que ha habido cambios relevantes en la región y esos cambios relevantes tienen que ver, por ejemplo, con que en Costa Rica muchos años pasó ese país sin tener una declaración de precios de transferencia, solamente era una norma vigente no positiva, porque si bien existía la obligación, no existía la forma material de cumplir con esa obligación, pues no existía un formulario para poder llenar con los datos de las operaciones intercompañía. Hasta ahora que recientemente ya se aprobó que entre en vigencia este formulario y ahora está en una fase de consulta pública en donde recientemente también se terminó ese periodo y ahora pues ya solo están haciendo unos cambios para que entre en vigencia. Esto es importante porque hay compañías que tienen operaciones en toda la región y que bueno, tienen que estar al tanto porque en Costa Rica y en Panamá es donde van más a la cabeza de la adopción de ciertos instrumentos multilaterales y de las acciones BEPS, dentro de ellas la acción 13 del plan BEPS, del cual vamos a hablar en un momentito, y que esto tiene que ver con que las compañías, aparte del estudio de precio de transferencia, tienen que tener el master file y el country by country report, y que esto también tiene que estar amarrado con lo que dice el estudio de precio de transferencia de todos los países involucrados. Porque después resulta que Guatemala dijo una cosa en su estudio, Costa Rica dijo otra cosa en su estudio y el master file en Panamá quiere decir una historia totalmente diferente. Entonces, todo tiene que ir alineado. Y hablando de estrategias, empecemos porque la mejor estrategia es tener la casa ordenada y la mejor estrategia también es ser previsor en el sentido de poder visualizar esos riesgos que pueden existir y tratar de hacer congruente toda la información que le estamos entregando al fisco. Por último, también comentar que en Honduras recientemente hubo una reforma bueno, no voy a decir reforma para no, ¿cómo se llama? Dar a confusión algún término, voy a decir hubo una revisión del formato de la declaración de precios de transferencia en Honduras y le incluyeron mucha más información que ahora es requerida sobre los accionistas, sobre las operaciones. Incluso también ya pregunta si el mismo formulario de precio de transferencia pregunta si la compañía como grupo empresarial está preparando un master file o un country by country en algún otro país, porque en Honduras también va a arrancar la obligación de tener
ese Country by Country Report a partir del año 2026. Entonces, es interesantísimo porque en otros países se tienen que dar dos requisitos para que sea necesario tener el Country by Country Report, que es que supere el límite de 750 millones de euros a nivel de consolidado del grupo empresarial, y la otra es que ahí en ese país esté residente la casa matriz del grupo. Sin embargo, en Honduras no. En Honduras solo dijeron, mire, con que supere los 750 millones de euros, ya con eso usted tiene que presentar aquí el Country by Country Report o un aviso de en dónde es que lo está presentando. Y eso ya, mis amigos, es importantísimo porque hay que estar totalmente en sintonía de lo que está pasando en la región para no incurrir en algún otro riesgo por no haber previsto estos cambios en alguno de los países. Carol, regresamos contigo, entonces ahora te quiero preguntar, en este contexto, un mensaje final de que podríamos trasladarle a nuestra distinguida audiencia para fortalecer su documentación de precios de transferencia y prepararse ante las actuales fiscalizaciones Sí, gracias, Rubén. La verdad es que hay mucho de qué hablar, hay varios puntos importantes que tocar de lo que estamos viendo en las auditorías, los nuevos retos en torno a precios de transferencia y realmente pues este entorno ya no permite improvisar. Yo creo que es importante el documentar con un propósito, el defender con toda la evidencia documental y también pues diseñar sus operaciones en torno a una visión estratégica. Yo siempre le digo a nuestros clientes, veamos el proceso del precio de transferencia no únicamente como un compliance, realmente permite llevarlo más allá como una estrategia empresarial e ir identificando en el proceso de documentación, pueda que trabajamos de la mano entre otras sublíneas, por ejemplo con Roberto, la parte fiscal, legal. Entonces esto nos permite identificar algunos mecanismos de riesgos, anticiparnos a ellos. Yo creo que ya sabemos que BEPS vino para quedarse y realmente lo que se busca entre todo lo que hemos hablado es de primera mano sustancia operativa, la coherencia, como mencionaba Rubén, que tengamos una consistencia plena entre lo que se reporta en todas las jurisdicciones. Como un punto importante es ya se existen otros mecanismos de obligaciones y documentación, el Country by Country Report, el Master File, y realmente cuando en una documentación nos permite trabajar de manera regional, pues vemos muchas inconsistencias. Y otro punto importante, pues es la transparencia en las transacciones, ¿verdad? Al final del día, en una auditoría, cuando inicia, los contribuyentes se ven presionados a responder rápido. Entonces, acá lo importante también es ir preparando este defense file que platicaba Rubén y Roberto, porque pues no sabemos en qué momento es a tocar a puerta y al final del día es una auditoría íntegra. Entonces, yo creo que estas pueden ser algunas mejores prácticas para finalizar. Y pues ante cualquier inquietud, nosotros estamos a la orden con mucho gusto para apoyarlo. Otro aspecto pues también es anticiparse ante una nueva transacción, acompañarse a los expertos, ¿verdad? Para iniciar con el pie derecho. Entonces con esto finalizamos. Fue un gusto para mí estar compartiendo con ustedes hoy y me parece que tenemos algunas preguntas que vamos a dar paso a responder. Sí, gracias Carolina. La verdad que nos hicieron algunas preguntas bastante interesantes en aras para respetar el tiempo de nuestra audiencia. Pues vamos a responder una pregunta específica y las siguientes pues vamos a abordarlas directamente con los participantes al finalizar el foro. Aquí pues bueno, es bastante larga la pregunta, pero sumarizándola, pues definitivamente nos preguntan si anteriormente les facturaban por cierto concepto desde fuera y Guatemala pues absorbía, no solo absorbía el impuesto de esa factura y pagaba el monto pues bruto a la empresa, ¿verdad? Entonces nos preguntan aquí varios temas. Uno es uno es el hecho de que yo tenga que hacer, que yo absorba una retención
Es decir, que mi proveedor quiere la factura en bruta de 100 quetzales, pero yo le tengo que hacer una retención de 10 quetzales o del 10%, entonces yo lo absorbo por cuenta de ese tercero. Eso realmente siempre ha sido objeto de discusión. Desde nuestra óptica existen argumentos para sustentar que esa absorción es parte de esa contratación y parte importante de la operación en marcha y de tener a ese proveedor activo y cómo ese proveedor activo impacta mis resultados para efectos de que yo absorba ese impuesto y lo considere un gasto deducible. No obstante, pues conocemos que la administración tributaria es del criterio que esos gastos, o ser un impuesto que debería estar a cargo del tercero, es decir, del no residente, y yo solo soy un agente de retención, esa absorción de ese gasto es un gasto no deducible. Eso por la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es la parte de qué pasa entonces si yo, si bien no voy a hacer deducible ese importe, no hago la retención y lo considero como gasto no deducible. Esta es una pregunta muy importante porque sí lo hemos visto en la práctica reiterado número de veces. La deducibilidad y la retención, si bien son primos hermanos, no son dos temas distintos. El hecho de que yo considere un gasto no deducible no me exime de la responsabilidad de efectuar la retención correspondiente. Entonces, si el fisco dice, bueno, y el gasto es no deducible, bueno, perfecto, muchas gracias por hacer no deducible, pero ¿dónde está la retención? No confundamos que el hecho de enviarlo a gasto no deducible ya no importa si va la retención o no, porque es un error típico. Aunque en el caso de que tal vez vamos a contactar específicamente, ya, porque era mucho más específico, habría que observar el reembolso de gastos como una metodología alterna para ver ese efecto, pero eso ya es el caso específico que con gusto nos vamos a abordarlo con la persona. Las demás preguntas pues las vamos a responder directamente en aras para respetar el tiempo de nuestra audiencia. Agradecemos nuevamente en nombre de PwC Guatemala y PwC Interaméricas el habernos compartido. Por favor, déjennos saber también qué temas les interesan de actualidad, específicamente de Guatemala, de la región. Por favor, nosotros nos debemos a ustedes y realmente es importante que nosotros toquemos temas específicos que son de interés de nuestra audiencia. Entonces, agradecemos que nos puedan enviar esos temas de interés y pues un bendecido jueves para todos. Agradezco siempre a Rubén, Carolina, por siempre darnos sus experiencias en la práctica y nuevamente esperamos verlos pronto por su canal de PwC Academy. Gusto saludarlos. Feliz día. Muchas gracias. Gusto saludarlos. Hasta luego.